Cero, con María Alejandra Trujillo. Buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 17 de octubre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Vergüenza es la palabra más repetida por organizaciones no gubernamentales, diplomáticos, familiares de presos políticos tras la votación en Naciones Unidas que otorgó un puesto al régimen de Nicolás Maduro en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pese al duro informe de violaciones que presentó la alta comisionada Michelle Bachelet sobre Venezuela, el mismo día que el mundo permitió que Maduro se sentara en una silla ensangrentada, así lo aseguró el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, asesinaron al exconcejal El Mundo Rada. El mandatario interino señaló en rueda de prensa al régimen de Nicolás Maduro como responsable. Si nos querían enviar un mensaje, lo recibimos, dijo Guaidó en esta rueda de prensa, contacto con medios de comunicación nacionales e internacionales. El cadáver del exconcejal fue hallado carbonizado en la ruta Petare-Santa Lucía, a la altura de Guaycoco. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Un dato: la excarcelación de al menos 12 presos políticos fue confirmada por el director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero. Esto después de los anuncios que hiciera Jorge Rodríguez, saben ustedes, en torno a este tema del supuesto acuerdo al que llegaron con partidos que son afines al PSUV. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado, Omar Mora Tostes, abogado, especialista en ciencias penales y criminológicas, defensor de derechos humanos, experto en derecho penal militar. Como siempre, se cayó la llamada, ya vamos a tratar de contactar con nuestro invitado para conversar acerca de lo que ha ocurrido hoy en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en realidad esta sesión de Naciones Unidas donde le entregaron un puesto a Nicolás Maduro luego del informe, insistimos, durísimo, brutal, le diría yo, de Michelle Bachelet sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, donde se describe la violación prácticamente de todos los derechos sociales, económicos, humanos en Venezuela. La diplomacia de Nicolás Maduro lo retrata el país de España, se ha asegurado este jueves un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ya tenemos a Omar Mora Tosta. Doctor, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca de lo que ha ocurrido el día de hoy. Hemos leído toda clase de análisis y consideraciones, advirtiendo que evidentemente fue una decisión política de los estados. Sin embargo, llama la atención que perdimos comunicación otra vez con Omar Mora Tosta. Bueno, esto forma parte de la crisis de los servicios públicos que afecta a nuestro país, que también, por cierto, está reflejada en el informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela. Siempre lo comentamos en la parte dedicada a derechos económicos y sociales. Ella habla de lo que está ocurriendo con la electricidad, el agua potable, el gas doméstico, y advierte que el desvío de recursos, la corrupción, la subinversión son las razones que explican lo que está ocurriendo en nuestro país. Y siempre agregamos la telefonía básica, celular y el Internet. Omar Mora Tosta, doctor, su opinión acerca de lo que ha ocurrido hoy en Naciones Unidas. Bienvenido. Bueno, María Alejandra, lo que ha ocurrido hoy en Naciones Unidas es realmente una vergüenza, como lo dije yo a primeras horas del día, cuando estábamos esperando en las afueras del helicoide que se materializaran las liberaciones, carcelaciones de un grupo de presos políticos que permanecían allí secuestrados por el poder sin haber cometido delito alguno y habiendo sido objeto tanto de desapariciones forzadas como de detenciones arbitrarias, casos de los cuales fue nutrido el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que por cierto fue entregado a esa plenaria, a esa Asamblea General, donde se debatió a profundidad y se estableció que el régimen venezolano ciertamente viola
sistemáticamente derechos y garantías fundamentales de la persona humana en este país. En la práctica, doctor, yo le preguntaría su expectativa como defensor de derechos humanos en torno a lo que se había logrado hasta ahora. Incluso esto de una misión especial para trasladarse a Venezuela y constatar en el terreno lo que refleja el informe de la expresidenta Bachelet. ¿Qué puede decirnos? Sí, definitivamente eso va a ocurrir y nosotros vamos a seguir monitoreando el asunto para que eso se dé y el alto comisionado siga sustanciando los casos de los presos políticos, de las víctimas de la represión y de los perseguidos políticos, porque recordemos que no son solamente los presos políticos, también son las víctimas de la represión y todos aquellos que siguen sometidos a procesos bizarros en donde les han cercenado sus derechos humanos y han tenido que emigrar, y sobre ellos pesa pues también una espada de Damocles que no les permite regresar al país. Entonces tenemos de verdad una situación muy compleja relativa a la situación de todas estas personas y que debe seguir siendo sustanciada, investigada para establecer, por supuesto, las responsabilidades a que hubiere lugar, no solamente en las instancias internacionales, sino una vez que regrese la institucionalidad y la justicia a Venezuela. ¿Aló? ¿Aló? Continuamos, amigos, en Conexión 750. Espero que me escuchen ustedes bien. Dejábamos una inquietud para el doctor Omar Mora Tosta en torno a lo que ha pasado hoy en Naciones Unidas y el caso del capitán Acosta Arévalo. Doctor Omar Mora Tosta, lo saco a colación producto de la serísima denuncia que ha hecho hoy el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en torno a la desaparición y muerte del exconcejal Edmundo Radar. Yo le pedí un comentario sobre lo que ha pasado hoy a la luz de la evidencia, es decir, de la violación sistemática de derechos humanos, situaciones irregulares que ocurren hoy día en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, bueno, lamentablemente, siempre que ha habido algo relacionado con las Naciones Unidas, la Bachelet, ha ocurrido una desgracia. Recordemos que el día que Michelle abandonó el país, se fue permanecer aquí en reuniones con los familiares de los presos políticos, de las víctimas de la represión, ese mismo día, falleciendo a uno de sus captores, el capitán Acosta Arévalo. Hoy, el día en que se le dio por inercia una silla nuevamente al régimen venezolano ante Naciones Unidas en el Consejo de Derechos Humanos, nos enteramos con horror del asesinato del concejal Rada de Voluntad Popular en circunstancias que definitivamente indican que esta es una situación que tiene que ser investigada porque tiene todas las características, según lo han dicho ya voceros políticos, de un asesinato por razones netamente de opinión política.
Bueno, de hecho, el presidente encargado ha comparado esta situación, habrá que ver en qué terminan las investigaciones, con lo que pasó, guardando las distancias, claro está, con el también concejal Fernando Albán. Sí, pero en definitiva hay elementos constantes que lamentablemente indican que han sido muertes por razones políticas, por tortura, por violación a derechos humanos. Eso, por supuesto, tiene que investigarse, tiene que saberse qué pasó allí. Evidentemente, uno de los móviles puede ser ese, no necesariamente sería ese, pero puede serlo y eso tiene que ser investigado. Doctor, sobre las excarcelaciones del día de hoy, ¿qué información puede compartir con nosotros? Hemos visto, bueno, que no hay, digamos, datos concretos. El Foro Penal Venezolano maneja 12 excarcelaciones confirmadas. Hay otros defensores de derechos humanos que hablan de un número superior. ¿Qué puede compartir con nosotros? Bueno, hoy se esperaba aproximadamente entre 13 excarcelaciones o liberaciones, porque recordemos que nosotros manejamos el término de liberaciones porque estas personas son secuestradas por poder, personas que no han cometido delito alguno y que simple y llanamente por una detención arbitraria y por procesos judiciales amañados han sido privados arbitrariamente de su libertad. Hoy esperábamos aproximadamente esa cantidad. Se nos había informado por familiares y otras personas que se iban a materializar esas liberaciones el día de hoy y mañana. Entonces todavía estamos a la espera pues de que se vayan progresivamente dando. Por esa razón no hemos querido, aunque manejamos algunos nombres, darlos a conocer por prudencia para evitar pues que en algún momento eso entorpezca de manera alguna lo que se está haciendo. Entonces preferimos mantener prudencia al respecto, pero sí, la información es que esas liberaciones se van a producir entre hoy y mañana. Ahora, doctor Omar Mora Atosta, ¿en qué condiciones se dan estas excarcelaciones, con medidas cautelares, de qué tipo, qué puede compartir con nosotros? Bueno, mira, eso se va a saber luego cuando se presenten al tribunal, porque como ustedes bien saben, estas cosas son, esto es lo que demuestra que son presos políticos, que su detención obedece a una orden de naturaleza política y la liberación o excarcelación de las que son objeto también obedecen a una razón política. Es un tema jurídico, nunca lo ha sido. Entonces, las condiciones seguramente serán similares a las que ya le han impuesto en el pasado al resto de los excarcelados, prohibiciones de salida del país, prohibiciones de salir de la jurisdicción del tribunal, presentación cierto tiempo, prohibición de dar declaraciones a los medios de comunicación, es decir, ya lo mismo que nos han tenido acostumbrados, y que sí es una constante y que creo que en este caso no va a ser distinto, es que lamentablemente las promesas de libertades plenas se quedan siempre en el aire. Eso nunca ha ocurrido desde hace mucho tiempo que se han producido esta serie de excarcelaciones, nunca se les ha dado a ninguno de los presos políticos libertad plena, simple y llanamente siguen sobre sus cabezas pendiendo unas espadas de Damocles que, como quien dice, pues los mantienen cercenados en el disfrute del derecho constitucional. Doctor Mora Atosta, en casos recientes, al menos la doctora Tamara Sujú ha denunciado que algunos excarcelados, apenas llegar y pisar su residencia, vuelven a ser detenidos y regresan a prisión. Yo le pedí un comentario de su parte acerca de esta práctica que también lamentablemente se ha hecho común o han sido denunciadas en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, bueno, lamentablemente se han verificado algunos casos de esa situación, muy puntuales, no han sido en la generalidad, pero igual eso es un escándalo, eso no debe ocurrir. Y eso es una muestra de barbarie, de salvajismo absoluto inclusive en el manejo de estas situaciones, porque si estas liberaciones o excarcelaciones
son el producto del trabajo de todos los defensores de derechos humanos, de las ONG que durante tantos años hemos denunciado y trabajado como abogados defensores también de estas personas, haciendo la presión ante los entes nacionales e internacionales que tienen que ver con la protección de derechos humanos, y se materializa esto, el hecho de que los vuelvan a detener de esa manera es una burla hacia esto, es una burla hacia el informe Bachelet, hacia la alta comisionada de derechos humanos y hacia las propias Naciones Unidas. Por eso es que decimos que esto es una vergüenza. ¿Cómo es posible que una gente que haga estas cosas tenga una silla ratificada hoy en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? Eso de verdad es un escándalo, es una cosa fuera de lugar. Doctor Omar Mora Acosta, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, abogado, especialista en ciencias penales y criminológicas, defensor de derechos humanos, experto en derecho penal militar, además defensor de presos políticos en nuestro país, expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas y concretamente lo que ha pasado hoy en Naciones Unidas. Y es que el régimen de Nicolás Maduro ha logrado un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pese, como destacan medios de comunicación como El País de España, al duro expediente de violaciones que presentó la alta comisionada Michelle Bachelet. El régimen de Maduro se ha asegurado una silla en el organismo multilateral. Vergüenza, decíamos, es la palabra que más hemos visto, sobre todo en redes sociales, expresada por defensores de derechos humanos, diplomáticos, familiares de presos políticos, a la luz de lo que ha ocurrido el día de hoy. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece. Porque Dios puede más, siempre puede más. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram @Daniela Ross M. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. El tema sanciones no ofrece certidumbres. Uno no puede saber si de aquí a un año
el tema de las sanciones van a ser efectivamente mella sobre quien tienen que hacerlas, que es sobre la cúpula del régimen de Maduro. Pero eso no indica que antes de que usted haga el mandado, usted va a comenzar a ser profeta del desastre. Es decir, no, bueno, no, porque Cuba no, bueno, eran otros tiempos y eso lo hemos hablado muchísimo acá. Pero el tema es así, de aquí a un año veremos qué pasa con las sanciones. Amigos que nos escuchan, ustedes verán en los próximos meses que se va a abrir un espacio para que más de uno que se confesaba hace meses como el más enguerrillado opositor, usted lo ve hablando de lo mala que son las sanciones, porque las sanciones tocaron a su puerta. Y así nos va, pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, la prensa internacional destaca este hallazgo del cadáver carbonizado de Edmundo Pipo Rada, dirigente del partido venezolano Voluntad Popular. Tomó nota de Infobae de Argentina. Ellos aseguran que el exconcejal del municipio Sucre, Estado Miranda, fue encontrado sin vida luego de estar desaparecido durante 24 horas. A este tema se refería el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, haciendo un duro señalamiento, responsabilizando, de hecho, al régimen de Nicolás Maduro de estos hechos y pidiendo además una investigación internacional independiente para conocer lo que ocurrió. Vamos a reponer un extracto de esta rueda de prensa que ofrecía el mandatario interino Juan Guaidó. Una cuneta calcinado hasta el cuello. El régimen va a hacer todo lo posible, seguramente, por denunciar cualquier cosa. Que estaba secuestrado, nadie pidió rescate. Que estaba metido en problemas. Mira, tiene años Pipo en Barruñón y todos los que están en Petare lo conocen bien. Que los problemas de Pipo eran buscar tanques de agua, entregarlos a la comunidad, hacer jornadas médicas, ayudar a sus vecinos, a sus amigos, construir tejido social a través de un partido político que sostenga y haga frente a la dictadura. Ese era el rol de Edmundo. Llevar las jornadas de rescate Venezuela, llevar y ayudar a los distintos comedores para poder alimentar en sectores populares, tratar de que llegara la ayuda humanitaria al municipio de Sucre y específicamente Petare, por ahí en terrazas también de Huaycoco, donde lo encontraron calcinado. Calcinado. Luego de haber recibido 2 tiros además. Imagínense el nivel de sadismo para justiciar a alguien con 2 tiros y luego prenderle fuego a su cuerpo. Prácticas, insisto, que no son propias de la política venezolana. Tampoco, ni siquiera de bandas, ni siquiera de ningún tipo asociado a la inseguridad. No es visto en Venezuela, no había sido visto. Y por eso hago la vinculación, porque es exactamente el mismo modus operandi, digamos, que utilizaron con el exgobernador. Es el mismo modus operandi. Cómo se encuentra 2 semanas después, creo que estuvo desaparecido en el caso de Johnny Rangel, con un tiro y calcinado. No puede ser casualidad. Dirían, ¿dónde están los abogados? Casuística. Hay una correlación, ¿cierto? Muy clara. Y en el caso de Edmundo, dejarle la cara visible. ¿Verdad? Algo no visto en Venezuela, y hay que hacer llamar la atención así de lo que está sucediendo. Ha perdido control de la soberanía el régimen, ha entregado a grupos irregulares, y no tenemos duda, insisto, que estos grupos de exterminio que ellos favorecieron, 18.000 asesinatos denuncia en 3 años Human Rights Watch, lo recoge la alta comisionada. Su primera sugerencia es eliminar el FAES. Los hayan extrapolado a grupos de exterminio político, de persecución. Y como se les fue la mano con Fernando Albán, asesinaron, torturado, no tenemos duda que para la dictadura
pareciera ser parte entonces. Y hablando de la Casa Amarilla, antes utilizaban una puerta giratoria. Ahora asesinan. Miren, no nos van a callar. Lo voy a decir con mucha claridad, con mucho esfuerzo. No nos van a detener. Nuestra causa no solamente es justa, es popular, es de todos los venezolanos, es del mundo entero, que habla del cambio en Venezuela, de la necesidad de una solución a esta crisis humanitaria compleja. No solamente son los ajusticiamientos y los 18.000 ajusticiados en 3 años, es la inseguridad, que ya ha cobrado de más de 500.000 en 20 años. Cifras solamente comparables con países como Siria, Alepo. Eso no va a ser lo que nos va a detener. La única forma que nos detenga es que llegue la democracia, es recuperar la normalidad de este país, la dignidad, la felicidad de nuestra gente. Lo que sucede en Casa Amarilla, bueno, el reconocimiento de que hay presos políticos, el reconocimiento de que mantienen tras las rejas, de que no hay independencia de poderes. Ayer veíamos a alguien dándole orden al supuesto fiscal. En una misma declaración ayer, el vocero del régimen, lo que vociferó, más allá de darle instrucciones al supuesto fiscal, a lo que ellos llaman fiscal, bueno, es que aquí no hay independencia de poderes, es que hay una dictadura en Venezuela, que ellos son los que dan las órdenes, quién va para afuera y quién no. Es la visibilización clara, evidente, burda, salvaje, de lo que venimos denunciando durante años y que no nos han podido detener. Y eso es lo que quiero resaltar el día de hoy, porque este asesinato no nos va a detener. Y si era un mensaje que nos querían mandar, le devolvemos uno. Vamos a seguir en las calles, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir trabajando por nuestra gente, por recuperar nuestra normalidad, nuestra dignidad. No nos van a detener. Ese es el mensaje que le devolvemos a la dictadura, que seguimos adelante y que sí, que vamos a retomar nuestro espacio natural, donde se ejercen los derechos, en la calle. Los seres humanos ejercemos nuestras libertades en la calle, el aire libre, no encerrados en 4 paredes. Bueno, declaraciones que ofrecía el presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, haciendo esta denuncia a propósito de la muerte, bueno, el asesinato del exconcejal del municipio Sucre, Edmundo Rada, quien, como destaca Infobae, por cierto, fue uno de los encargados de coordinar y acompañar el recorrido que hizo el presidente interino de la parroquia Petare el pasado 28 de septiembre. Y a propósito de lo ocurrido hoy en Naciones Unidas, simplemente comentar antes de hacer la pausa para la publicidad, la reacción del presidente de Costa Rica. Este país presentó su candidatura como alternativa a Venezuela para impedir que se concretara lo que ha pasado finalmente el día de hoy. Carlos Alvarado escribió en su cuenta en Twitter lo siguiente: cuando se es consecuente con los principios, no hay derrota posible, solo trabajo por delante. Agradecemos a los 96 países que nos respaldaron, esfuerzo alcanzado en pocos días de alzar la voz frente a los flagrantes violaciones de derechos humanos en Venezuela. En estos términos expresaba el presidente de Costa Rica a propósito de lo que ha pasado finalmente el día de hoy, y es que, bueno, el régimen de Nicolás Maduro ha conseguido un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito pero sabroso,
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo, INTEVEP. Un año después de la nacionalización petrolera en 1975, se planteó la necesidad de que nuestra industria petrolera alcanzara el máximo grado posible de autonomía tecnológica, para lo cual se creó el Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo, INTEVEP. El INTEVEP fue concebido como un organismo que prestara servicios a las filiales de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, PDVSA, con el aporte de investigadores, muchos de ellos provenientes del Centro de Petróleo y Química del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, razón por la cual el IVIC ha considerado a INTEVEP como uno de sus hijos. Esta función fue ampliada y pronto se convirtió en el Centro de Investigaciones y Desarrollo de PDVSA, con la contribución adicional de investigadores de varias universidades nacionales. En sus primeros 20 años, INTEVEP consolidó una fuerza laboral de 1.580 profesionales, cientos de ellos con posgrados, en una planta física con 16.000 metros cuadrados de laboratorios, 27 plantas piloto, y 11 unidades para simulación de procesos. INTEVEP logró un número importante de patentes, entre las que sobresale la orimulsión, un derivado de petróleo pesado mezclado con agua y estabilizado con surfactante que sustituyó al carbón o al diésel en las plantas de generación de electricidad. Sin duda alguna, la orimulsión fue una innovación notable en el país, con trascendencia internacional, y por ello es de lamentar la cesión de la patente hace ya varios años. En 2003, el INTEVEP despidió a casi 3/4 partes de sus investigadores por razones políticas. En la diáspora resultante, muchos de esos investigadores fueron y siguen siendo muy exitosos en otros países, reflejo de la gran capacidad técnica instalada hasta entonces en el INTEVEP. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. A propósito de lo que está ocurriendo en la Fuerza Armada Nacional, ayer, sobre las 2:46 horas de la tarde, una aeronave Sukhoi 30 MK2, siglas 0457 de la aviación militar de Venezuela, al mando del general de brigada Virgilio Raúl Márquez, acompañado por el capitán Nesmar José Salazar, luego de iniciar despegue de la base aérea Capitán Manuel Ríos en el estado Guárico, en vuelo hacia Barcelona, en Anzoátegui, se precipitó a tierra, ocasionando el fallecimiento
de los pilotos. Sobre este tema ha habido toda clase de reacciones. De hecho, nuestra invitada, Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, se preguntaba quién responde por estas muertes, quién responde por la pérdida patrimonial de un avión del Estado. Y la saludamos, la tenemos en la línea telefónica. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Son preguntas básicas en los países donde se rinde cuenta respecto a los accidentes que ocurren en las Fuerzas Armadas. Es decir, tenemos que entender que la Fuerza Armada es un bien público de los venezolanos. De cada bolsillo de los venezolanos se paga el salario de los efectivos militares, la formación de un piloto en el que se invierten horas de vuelo. Y con esta tragedia, amén de la vida de estos dos oficiales de la Fuerza Armada Nacional, también hay una importante pérdida de un bien del Estado como lo es un Sukhoi 30. Hemos venido asistiendo, María Alejandra, a un patrón de conducta por parte del Estado en el que los accidentes simplemente quedan como un acto de lamento por parte de las autoridades militares, en el que se suele ascender post-mortem a las víctimas fatales de tales accidentes y nunca se explica al país cuáles fueron las causas. Nosotros abiertamente lo expusimos ayer en las redes sociales. Creemos que aquí hay falla de mantenimiento, pues no es normal que un avión de combate tenga este tipo de incidentes en el despegue, tal como ocurrió en Bamari, la base Manuel de los Ríos, ubicada en El Sombrero, en el estado Guárico, como bien decías, en horas de la tarde del día de ayer. Varias preguntas y inquietudes con relación a este tema. En el caso concreto de estos aviones de origen ruso, ¿cuál es el costo para la nación? Hemos leído algunos trabajos especiales que recuerdan que Rusia vendió a Venezuela hasta 24 aeronaves por un valor de 3.600 millones de euros. ¿Qué puede comentarnos? Es difícil cuantificar en definitiva cuál es el precio de una unidad, de un avión de combate, porque cuando se hacen este tipo de negocio, depende, por supuesto, de la cuantía de las unidades que se compran del sistema de armas, el equipamiento, los repuestos que acompañan y el sistema logístico que lo acompaña. Es decir, hay contratos que son de tal envergadura, María Alejandra, que pueden tener tantos componentes adicionales, entre ellos, por cierto, la transferencia de tecnología, que se vuelven incuantificables. Por cierto, también eso debería ser transparente para el país y nunca ha podido ser transparente en los últimos años en Venezuela. Es decir, hemos podido cotejar, y en Control Ciudadano tenemos trabajos en este sentido publicados, la cuantía de los sistemas de armas que ha adquirido Venezuela, pero lamentablemente sería especular abiertamente cuánto podría costar. 3.000 millones de dólares un Sukhoi, pues sí, puede costar esto, pero puede ser menos, puede ser más. Es decir, allí hay muchos componentes agravados, pero sí puedo decirles que cuesta mucho, pero mucho dinero a la nación. Y también algo que es sensible y que cuesta a veces explicarlo, las horas de formación, horas hombre, que invierte la nación en la formación de pilotos de combate. Es decir, allí hay probablemente una cuantía aún mayor, multiplicada, y suena duro decirlo, pero aún multiplicada de lo que cuesta para el país lo que se ha invertido en años de servicio para estos pilotos. En una entrevista a un oficial que publica la periodista Sebastiana Barrada, especialista en el área militar, ella coincide con una versión que usted publicaba en sus redes sociales y tiene que ver con la falta de mantenimiento. Este oficial, como usted refería también, advertía que las sillas son diseñadas para garantizar la eyección 0 pies, 0 nudos, es decir, con estos aviones incluso parados. Yo le pediría un comentario a la luz de la información que se conoce, qué conclusión preliminar al menos podemos sacar. ¿La escuchamos? Sí, apenas la información que se tiene es que apenas había despegado el Sukhoi, estaba en proceso de despegue el Sukhoi de la base aérea Manuel de los Ríos. Allí ya incluso el comunicado del Ministerio de la Defensa propende a la confusión, es poco claro, hace ver como si ya estuviese en vuelo, iba en ruta hacia Barcelona
y simplemente tuvo un accidente. No, fue en el proceso de despegue en el que hubo un viraje muy fuerte a la derecha, intempestivo, que obligó a eyectarse al general y lamentablemente no se abrió el paracaídas. Bien se explica, como decíamos ayer, estas sillas son 0 pies, 0 nudos, es decir, aún en tierra, están preparadas para que sean eyectables e incluso abran el paracaídas, cosa que muy poca gente sabe y lamentablemente no ocurrió. Especular sobre por qué no se eyectó la silla del capitán, bueno, allí entrarían sin duda las conclusiones de una junta de investigación de accidentes que el ministro de la Defensa ha dicho se ha instalado, como es obligatorio y mandatorio, pero sobre lo cual el país nunca tiene respuesta. Nosotros hemos presentado trabajo del número de fallecidos que ha generado al país los accidentes aéreos en los últimos 20 años, y allí hay patrones también que son muy preocupantes. La incidencia de incidentes aéreos con sistemas de armas de aeronaves adquiridas en Rusia. Hay un patrón muy alto de accidentes que han ocurrido en el pasado reciente con helicópteros adquiridos en Rusia. Hay ahora esta novedad, nuevamente con un sistema de armas adquirido en Rusia. Es previsible que sistemas de armas adquiridos en Estados Unidos como el F-16 tengan problemas por el embargo, que por cierto no es de ahora. El sistema de embargo de armas de Estados Unidos es desde el año 2005 a Venezuela, y allí hay unos enormes desafíos para el mantenimiento y la operatividad de los F-16. Pero la pregunta, si Rusia es un aliado estratégico de Venezuela, sobre el cual incluso tiene una importante presencia de efectivos y técnicos militares en este momento del país, ¿qué está pasando con ese mantenimiento? ¿Por qué no están óptimamente operativos estas aeronaves? ¿Y por qué están generando muertes y pérdidas patrimoniales a la nación? Todavía no hay una explicación en este sentido y todo lamentablemente queda en una nube gris de halagos, de señalar que estos pilotos mueren entregando la vida por la patria. Bueno, aquí hay que recordarle al ministro que venezolanos comunes y corrientes pierden la vida también por la patria, en protestas, en reclamos por hambre, en problemas de salud en hospitales que no sirven, y ellos también, estos venezolanos también, están perdiendo la vida por la patria. En el caso concreto de Control Ciudadano, efectivamente ustedes han realizado numerosos reportes con el número oficial de fallecidos y las aeronaves, helicópteros accidentados. ¿Recuerda usted el número en los últimos años? Es decir, ¿cuántas aeronaves de este tipo han sufrido desperfectos similares en los últimos años en nuestro país? Bueno, es el segundo Sukhoi que recuerdo se pierde, pero en materia de helicópteros hemos tenido numerosos accidentes. Nosotros hemos realizado un cuadro, en este momento no tengo los detalles en la memoria, pero sí, reseñamos más de 50 accidentes que han ocurrido con aeronaves militares, en donde lamentablemente en algunos de ellos, por el volumen de personas fallecidas, un accidente de ellos en Apure generó casi 15 fallecidos. Es decir, hay una alta tasa de mortalidad por los accidentes dentro de la Fuerza Armada Nacional en un país que no está en guerra. Inclusive recuerdo un titular de una nota de prensa en fechas no tan lejanas en las que señalábamos, cuando sacamos la conclusión de fallecidos, de heridos militares, civiles y pérdidas de aeronaves, que tenemos cifras de un país en guerra en términos de los accidentes de aeronaves militares que han ocurrido en Venezuela en los últimos 20 años. Ahora, le pregunto a nuestra invitada, evidentemente esto es una versión que obtuvo Sebastiana Barrades, periodista especializada en el área militar, pero refleja en teoría la preocupación que tenía el general Raúl Virgilio Márquez, quien fallece el día de ayer, la desconfianza en torno a estos aviones rusos. De hecho, destaca la periodista que incluso tenía miedo de hablar al respecto. Yo le preguntaría acerca de este tema, qué información se maneja sobre las condiciones de este armamento que ha comprado nuestro país. La escuchamos. Sí, bueno, para mí es especulativo entrar a dirimir si el general tenía miedo de montarse o no.
Si tenía miedo de montarse y se montó, pues sin duda cometió un error, y un error que le costó la vida. Creo que ese orden de temas es completamente especulativo. Aquí hay que ser, digamos, firmes en los puntos sensibles que tienen que ver con el tema militar. 1, transparencia. 2, rendición de cuentas. 3, garantizar la vida de los efectivos de la Fuerza Armada Nacional que están al servicio de la institución militar. Es decir, los líderes, los comandantes de los componentes, pero también del alto mando militar, tienen que ser responsables frente a sus subalternos y garantizar no solo la operatividad, sino las operaciones en términos seguros. No hacerlo deslegitima su autoridad como líderes y lleva al fracaso a la institución. Esos son aspectos muy sensibles del liderazgo y son aspectos muy sensibles de la condición de conducir una Fuerza Armada Nacional. Aquí el llamado es a todas las unidades de la Fuerza Armada Nacional a que exijan de sus superiores la rendición sobre los mantenimientos, la operatividad. Uno de los elementos de fuente de orgullo militar en cualquier Fuerza Armada del mundo es la operatividad en condiciones seguras. Lamentablemente Venezuela no puede exhibir esa frase, porque la alta siniestralidad, y a veces incluso en accidentes inexplicables, que ocurren incluso con buques de la Armada y con otras unidades de sistemas de armas, dan cuenta pues de la precariedad de esto. Aquí el llamado, más allá de decir si el general tenía miedo o no entro en esas especulaciones. Repito, fue un error si tenía miedo montarse en esa aeronave, es señalar que hay problemas de operatividad, que hay problemas de mantenimiento y que el desafío de los líderes que conducen la Fuerza Armada Nacional es garantizar operaciones seguras para sus subalternos. Finalmente, como defensora de derechos humanos, tengo que preguntar acerca de lo que ha pasado hoy en Naciones Unidas. Decíamos que la palabra vergüenza se repite, al menos desde el punto de vista de ONG, defensores de derechos humanos, diplomáticos, familiares de presos políticos, luego que Nicolás Maduro obtuviera un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Yo le pedí un comentario en el caso concreto de la persecución en el seno de la Fuerza Armada Nacional. Fue evidente el caso, la denuncia sobre lo que pasó con el capitán Acosta Arévalo. De hecho, Michelle Bachelet llegó a describir parte de la autopsia durante la última actualización de su informe sobre Venezuela, revelando que había sufrido golpes, contusiones, escoriaciones, quemaduras, que finalmente lo llevaron a la muerte. ¿Qué puede decirnos acerca de este tema? Hay una realidad que viene ocurriendo y es la capacidad que desarrolla el régimen de Maduro en materia de política exterior. Es decir, ha quedado suficientemente demostrado que destina recursos y opera internacionalmente para tocar eficazmente a sus intereses con resultados concretos. Yo creo que toca evaluar qué es lo que sucedió. Hay una realidad política mundial que está allí, que no se confronta con deseos, que no se confronta con esperanzas, que no se confronta con indignación. Es una realidad. Tenemos que ser más eficientes, las organizaciones de derechos humanos tienen que ser más eficientes, los políticos, en sensibilizar al mundo y a los países claves sobre lo que está pasando en Venezuela. Para mí es una lección. Yo creo que más que criticar, lo que se impone es una autoevaluación. En segundo lugar, creo que sin duda el informe de Bachelet debió de multiplicarse aún más en países en los cuales podrían haber tenido una sensibilidad y sobre los cuales se podría haber generado una incidencia. Pero el mensaje positivo de todo esto que ha pasado y que sin duda duele, que sin duda indigna, y es que un país en donde se cometen graves violaciones a los derechos humanos tenga un asiento en la principal institución veedora de derechos humanos, como es el Consejo de Derechos Humanos, que ingrese en esos puestos, es que no olvidar que países como Libia, al mando de Gaddafi en su oportunidad, llegaron a estar en el Consejo de Derechos Humanos. Y que pocos años después, muy rapidito, no solamente Gaddafi dejó de dirigir ese país, sino que también Libia no solo dejó el asiento en el Consejo de Derechos Humanos,
sino que fue eliminada como país y con voto dentro del concierto para ese momento de los 194 países con voto dentro del Consejo de Derechos Humanos. Con esto quiero decir que siempre hay esperanza, que hay que seguir trabajando y que además, un mensaje importante, vamos a ver el otro rasero. Venezuela, al estar sentada en el Consejo de Derechos Humanos, está más obligada a responder con todos los temas de derechos humanos a nivel universal y a nivel de Naciones Unidas. Es decir, Maduro tiene que dar la cara por las personas que han fallecido en manos de los cuerpos de seguridad del Estado, porque eso genera responsabilidad internacional. Maduro debe permitir la visita que han pedido agencias de Naciones Unidas para ingresar y evaluar la condición de derechos humanos. Yo quisiera ver el mensaje positivo. Dos cosas: autoevaluación, cómo podemos mejorar, cómo podemos ser más eficientes en visibilizar la gravedad de la situación de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Y número dos, no perder la esperanza, porque ahora se le podrá exigir, aún con mayor vehemencia, aún con mayor exigencia, a todas las autoridades del Estado, militares, policía y todo aquel que se designe como autoridad, mayores obligaciones en materia de derechos humanos. Gracias, Rocío San Miguel, por atendernos, acompañarnos, como siempre, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con el comunicado que emitió el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo en torno a la elección del régimen ilegítimo de Maduro al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Dice lo siguiente: el informe de la alta comisionada de la ONU sobre derechos humanos publicado en julio pasado documentó abusos atroces de los derechos humanos del antiguo régimen de Maduro en Venezuela. No es una sorpresa que Maduro haya buscado descaradamente un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en un esfuerzo por bloquear cualquier límite a su control represivo del pueblo venezolano. Sin embargo, lo que es realmente trágico es que otras naciones votaron para darle representante de Maduro para que Venezuela tuviera un puesto en el Consejo. Este es un duro golpe no solo contra las víctimas del régimen venezolano, sino también contra la causa de los derechos humanos en todo el mundo. Estados Unidos apoya firmemente
a las organizaciones multilaterales que trabajan sincera y efectivamente para proteger los derechos humanos. La elección de un representante del Consejo de Derechos Humanos de Maduro es una farsa que socava aún más la frágil credibilidad de este Consejo. Bueno, es la opinión, un comunicado oficial del secretario de Estado norteamericano en torno a lo que ha pasado hoy en Naciones Unidas. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenyer Escaramillo y María Quintero, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo.